Bueno, hola, bienvenido de nuevo a tu canal de Historia de la Filosofía, plat.online. Bien, hoy vamos a empezar ya a explicar los textos de Descartes, pero quiero terminar de rematar, hacer un resumen final de toda la filosofía de Descartes y también quisiera aclarar los tres argumentos para demostrar la existencia de Dios, para que queden todos perfectamente entendibles y sea fácil de asimilar. De manera que vamos a ello. Bueno, aquí comparto con vosotros pues, un esquema de la filosofía de Descartes. Fijaros que Descartes tiene que enfrentarse, por un lado, a un aspecto negativo, que pongo por eso en oscuro, que es la decepción que al final de su estudio universitario, como cualquier otro titulado, pues está decepcionado pues, con la enseñanza recibida, no tiene nada claro después de haber acabado la carrera, porque ha recibido una educación de tipo escolástico, basada en los conocimientos de la filosofía de Aristóteles y de Tomás de Aquino, pero que ya eran unos saberes que ya no se adaptaban bien a los nuevos tiempos, donde predominaba pues, una revolución científica y un cambio de modelo y de paradigma científico, ¿no? De manera que esa enseñanza solamente le traía dudas y errores. Por otro lado, sin embargo, encuentra un modelo de rigor científico, precisamente en esa revolución científica, encuentra las matemáticas un modelo de ciencia, ¿no? De hecho, como habíamos dicho, Descartes aportó hallazgos importantes, fundó la geometría analítica y a él se debe las coordenadas cartesianas, esos célebres ejes de ordenadas y de abscisas que nos permiten representar las funciones. Y precisamente esto le trajo, pues, de las matemáticas obtuvo certeza y evidencia. Y por tanto iba a ser el modelo que él iba a seguir para encontrar su método. Porque precisamente lo que se plantea es la búsqueda de un método para la filosofía, ¿no? Método que no encuentra en la escolástica y sin embargo va a encontrar como referente pues, en las matemáticas. Y eso le lleva a postular 4 preceptos o reglas que son fundamentales para la razón, para el funcionamiento de la razón. La primera es la regla de la evidencia, que supone no aceptar ningún otro conocimiento a menos que sea evidente. Y evidente quiere decir que sea un conocimiento que se imponga de manera clara y distinta, es decir, que no se confunda con ningún otro. La segunda regla era el análisis, dividir los conocimientos complejos en sus elementos simples, porque solamente tenemos evidencia de lo simple. La síntesis, en cambio, supondría deducir de lo simple conocimientos más complejos, es decir, partiendo de los conocimientos que ya conocemos, porque son simples y que nos resultan evidentes, pues deducir conocimientos más complejos, ¿no? Y finalmente la enumeración, a veces también se habla de la revisión, pues supone revisar y volver a contar pues tanto los pasos del análisis, los elementos del análisis como los pasos de la síntesis, para que no nos dejemos ningún paso sin llevar a cabo, ¿no? Digamos que la última regla es un poquito la comprobación de que todo se ha hecho correctamente. Bueno, pues aplicando precisamente la regla de la evidencia, vimos cómo Descartes pues intenta dudar de todo a modo de filtro para ver si hay algo que esté a salvo de todas esas dudas. Y motivos para dudar hay 3. Ahí lo tenéis enmarcado en esos cuadrados blancos. Primero, el engaño de los sentidos. No nos podemos fiar de los sentidos, que algunas veces nos han engañado. Después, la duda de si lo que estamos viviendo es una realidad o es un sueño, porque a veces los sueños nos parecen tan reales, ¿verdad?, que podemos pensar que la realidad también es un sueño. Y finalmente, la duda más radical, que es la del el genio maligno, el espíritu maligno, que puede habernos constituido, recordar, de una manera tal que a nosotros, al usar la razón, pues nos llevemos a error o a engaño. Bueno, como resultado de esa duda metódica, llevándola a su máximo extremo,
encontramos una primera verdad o un axioma, que es pienso, luego existo. Tiene que existir el sujeto de la duda para que podamos dudar o para que podamos engañarnos. De manera que esta no solamente va a ser la primera verdad, sino también el modelo o el criterio de toda verdad. Porque todo lo que conciba con igual claridad y distinción también debería ser verdadero. De ahí, Descartes deduce la existencia de Dios. El argumento más importante es que si yo pienso y tengo ideas, descubro en mí una idea innata que tengo desde el nacimiento, que es la idea de perfección, y esa idea solamente puede haber sido causada por un ser tan perfecto como la misma idea, y ese ser solamente podría ser Dios. Por tanto, de la existencia del yo pasamos a la existencia de Dios. De la sustancia pensante pasamos a deducir que existe una segunda sustancia que es la sustancia infinita, es decir, el propio Dios. Y finalmente, Descartes pasaría a deducir a partir de Dios la existencia de una sustancia extensa, es decir, deduce la existencia del mundo, que se corresponde con la sustancia extensa, que tiene extensión, que ocupa un espacio y ese espacio es medible. Bueno, pues ese Dios que existe es un Dios que es verdadero, es veraz, no me puede engañar. Y no me puede engañar cuando yo atribuyo la causa de mis ideas de la experiencia, lo que Descartes llama ideas adventicias, porque vienen de fuera, cuando yo atribuyo la causa de esas ideas adventicias, como digo, al mundo, a un mundo exterior. Por tanto, si Dios existe y Dios es veraz, pues el mundo tiene que existir, porque yo no me puedo engañar cuando yo atribuyo esas ideas que tengo de la experiencia, la atribuyo a un mundo que está fuera de mí. Por tanto, a partir de la sustancia infinita, hemos deducido la tercera sustancia, que es la sustancia extensa, ¿no? Aquí, evidentemente, se está negando el genio maligno. No puede haber ningún genio maligno, es un Dios bueno y veraz el que me ha creado, por tanto, descartamos el argumento o el motivo de la duda del genio maligno. Fijaros que aquí se está aplicando el método axiomático deductivo. Hemos encontrado a partir de la duda metódica una primera verdad, un primer axioma, y de ahí hemos deducido el resto de los conocimientos. Fijaros que aquí en el sistema de Descartes no solamente se está aplicando la regla de la evidencia, sino también la del análisis. Por ejemplo, hemos dividido un conocimiento complejo, el conocimiento del ser humano, en dos elementos simples que lo constituyen. Por un lado, el cuerpo, que pertenece a la sustancia extensa, sería una cosa extensa, y por otro lado el alma, que tiene que ver con la sustancia pensante o cosa pensante, ¿no? ¿Veis? Hemos analizado el ser humano en sus elementos constituyentes, en sus dos elementos simples, y una vez que lo hemos conocido por separado, pues ahora sí podemos explicar o deducir la síntesis, la relación que hay entre ambos elementos. Porque Descartes se ve obligado a explicar cómo es la interacción entre cuerpo y alma, porque vemos cómo el cuerpo influye en el alma y el alma en el cuerpo, y eso lo explica a través de la glándula pineal. Bueno, pues ahí estaría explicando la regla de la síntesis, que es alcanzar otra vez el conocimiento complejo relacionando los elementos simples para explicar la complejidad del ser humano como una interacción cuerpo-alma y alma-cuerpo, ¿no? Porque hay una doble circulación que pasaría siempre por la glándula pineal. Bueno, yo creo que con este esquema se puede entender muy bien, digamos, la filosofía de Descartes, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver los argumentos para probar la existencia de Dios. Hemos visto el primer argumento, ¿no? Que es el más importante. Pero Descartes tiene tres argumentos. Lo habíamos explicado, pero quiero que quede plenamente claro y por eso vuelvo a ellos para explicarlo con un poquito más de profundidad. Bueno, vamos a ver el primer argumento, que es el primer argumento causal, también lo hemos llamado argumento de la proporcionalidad de la causa, que precisamente este argumento procede a partir de mi idea de perfección o infinitud. Y la pregunta que se hace Descartes es, ¿esa idea de dónde proviene? Bueno, pues él piensa que esa idea no puede provenir del mundo, porque el mundo es finito e imperfecto.
Por tanto, esa idea de perfección e infinitud no puede provenir del mundo, por tanto, no puede ser una idea adventicia, no puede ser una idea de la experiencia. En segundo lugar, tampoco podría proceder de mí, puesto que soy imperfecto y finito. Por tanto, soy imperfecto y finito, lo hemos visto porque dudo, ¿no? Y porque me equivoco. Por tanto, tampoco podría ser una idea facticia, no podría ser una idea fabricada por mí mismo. Entonces, solo quedaría como última opción que fuera una idea innata, es decir, que la tuviéramos desde el nacimiento, ¿no? Que la poseyéramos desde el nacimiento. Eso significa idea innata. Bueno, ahora bien, esa idea innata solo podría venir de una causa proporcional a esa idea, que sería el efecto de esa causa. Y esa causa tendría que ser un ser tan perfecto como la idea. Es decir, la idea de perfección e infinitud solo puede provenir de un ser perfecto e infinito que es Dios. Y por tanto, Dios tiene que existir. ¿De acuerdo? Y lo que ha hecho Dios ha sido implantar en mí esa idea, en cada uno de nosotros ha implantado esa idea cuando nos creó, como la huella del artesano en su obra. Dice con esa metáfora tan bonita Descartes, ¿no? Ha dejado ahí como su sello, el sello del artesano en su propia obra, que somos nosotros, ¿no? Y en general todos los seres creados. Bueno, el segundo argumento causal es el que veis ahí, que parte de mi propia existencia. Ya vimos que es una verdad evidente. Mi propia existencia, de hecho, es el axioma o la primera verdad. Y esa primera verdad es que yo existo. Porque para dudar necesitamos que exista el sujeto de la duda, ¿no? El sujeto que se engaña o duda. Pero la duda también implica mi imperfección. Soy falible porque estoy sometido a la incertidumbre, a la duda y al error. Ahora bien, ¿quién me ha dado mi ser? Supongamos que fuera yo mismo. Si hubiera sido así, yo me podría haber diseñado, por ejemplo, con un programa, hoy diríamos, de inteligencia artificial, con todas las perfecciones que fuera capaz de concebir. Pero, puesto que soy imperfecto, porque no tengo esas perfecciones, esta posibilidad queda invalidada. Por tanto, mi existencia solo podría venir de un ser que tenga todas las perfecciones que a mí me faltan y del que dependa para poder alcanzar tales perfecciones. Y ese ser solamente podría ser Dios. Por tanto, Dios también existe, según este argumento. Y el último que nos queda sería el argumento ontológico, a partir del análisis de la propia idea de Dios, ¿no? Y siguiendo el argumento ontológico de un teólogo de la Edad Media, seguidor de San Agustín, que se llama San Anselmo, de Canterbury, y que nos dice, si Dios es el ser sumamente perfecto y la existencia es una perfección, esa perfección no le podría faltar al ser perfectísimo, a un ser tan perfecto como Dios, porque si así ocurriera, cualquier cosa existente, por insustancial que fuera, sería más perfecta que Dios. Por tanto, Dios tiene que existir, Dios existe, ese ser perfecto, ¿no? Lo único que añade Descartes, lo que aquí añadiría, que nos faltó por explicar, es la comparación de las verdades de la geometría con esta verdad de la existencia de Dios. De manera que es tan evidente que Dios existe como que los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, en otras palabras, la existencia pertenece a la esencia de Dios del mismo modo que es esencial a la naturaleza de todo triángulo que sus ángulos sumen dos rectos, es decir, que sumen 180 grados. Y así es como Descartes prueba la existencia de Dios de estas tres maneras. Las que aparecen en las meditaciones van a ser la primera y la tercera. Pero creo que con esta explicación podemos profundizar un poquito más en los argumentos de la existencia de Dios. Bueno, y vámonos ya a los textos de Descartes, ¿vale? Vámonos ya a los textos de Descartes. El primer texto está escrito en francés, y lo voy a decir en francés, disculpar mi pronunciación si no es del todo correcta.
El primer texto es, sería interesante conocerlo tal como lo pone Descartes en francés. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Es decir, el discurso del método, es un título bastante largo, ¿no? Para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Bueno, pues el discurso del método, como se conoce de forma abreviada, se publica de forma anónima en 1637 y se publica en la ciudad holandesa de Leiden. El discurso está redactado en francés, como hemos visto, y esto tiene una gran importancia. ¿Por qué? Pues porque Descartes de esta manera rompe con la tradición del latín como lengua culta y con ello lo que busca es hacer su obra accesible a todo el mundo, pues la mayoría de la población ignoraba el latín. De manera que él quería llegar a mucha más gente. Este hecho además fue esencial para la formación de las llamadas escuelas filosóficas nacionales, porque elevó una lengua vernácula a la categoría de un medio de comunicación perfectamente adecuado, pues para expresar la complejidad de la filosofía, ¿no? Con lo cual elevó, digamos, la lengua vernácula a una categoría superior, ¿no? Bueno, este primer libro publicado por Descartes, de hecho es el primero que publica, fue escrito de forma autobiográfica, lo habla en primera persona, porque nos ofrece una visión de conjunto de su evolución intelectual, de su evolución filosófica, que lo ha conducido a descubrir un método científico universal, basado en las matemáticas, pero también los principios metafísicos que fundamentan todas las ciencias, ¿no? Y se presenta además como un prólogo a 3 tratados científicos. En primer lugar, la dióptrica, donde se ocupa de los asuntos, de asuntos tales como la refracción de la luz, el ojo y la visión, así como las lentes, la mejor forma de tallarlas. Todos esos problemas se ocupaba Descartes en ese primer ensayo. En los meteoros, como el mismo nombre indica, pues investiga todo tipo de fenómenos meteorológicos, los vientos, las nubes, la nieve, la lluvia, el granizo, tempestades, rayos, arcoíris, todo eso. Y finalmente la geometría aplica el nuevo método a los problemas de construcción de círculos, líneas rectas y curvas, sólidos o supersólidos, ¿no? Bueno, pues, pero eso realmente no nos interesa, aparte han perdido, digamos, interés, más bien para la historia de la ciencia, y lo que importa realmente es ese prólogo, esa introducción. Fijaros que ahí os pongo las 5 partes. Hay una que destaco en amarillo y con bordes rojos, porque son lo que vamos a tener que comentar y analizar, ¿no? Pero vamos a ver brevemente de qué trata cada uno. En la primera parte del discurso se afirma que todos los seres humanos están igualmente dotados de entendimiento o de razón. El problema es cómo aprender a usarla correctamente, con el método adecuado, ¿no? Y Descartes piensa que haber encontrado el verdadero conocimiento precisamente en las matemáticas, y por tanto va a usar un método matemático, ¿no? Basado en las matemáticas para aprender a usar la razón, ¿no? Y además le extraña que este método no se haya aplicado ya anteriormente, ¿no? a otras ciencias. La segunda parte, que como digo vamos a leer, resume su método en 4 preceptos o reglas, que son los que aquí vamos a analizar, aunque ya lo hemos explicado, por eso solamente los voy a mencionar, que serían la evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión o enumeración, como también se puede decir, ¿no? Y el modelo del método es la cadena de razonamientos usado en las deducciones o demostraciones matemáticas. La tercera parte describe una moral provisional, que él le llama moral par provision, que sean unos principios mínimos que nos den seguridad en nuestra actuación práctica, puesto que vamos a poner en duda nuestros conocimientos teóricos, al menos que en la práctica no quedemos, digamos, sin alguna guía, ¿no? Para poder seguir nuestra vida práctica, ¿no? Y, por ejemplo, uno de esos principios pues sería obedecer las leyes o costumbres
del propio país, ¿no? Nos quedan otras dos. La cuarta parte es el punto culminante, que comienza con la duda metódica y los motivos para dudar, que ya hemos visto, los 3 motivos para dudar. Bueno, al final llega a la conclusión de que lo único que no podemos dudar es de la existencia del sujeto que piensa o duda, pienso luego existo, etc., ¿no? Y a partir de esa primera verdad del yo existo, pues deriva o deduce el resto de los conocimientos, como la existencia de Dios, de los conocimientos más complejos, como la existencia de Dios y la existencia del mundo. Y finalmente, en la quinta y última parte, pues se dedica a estudiar, a aplicar este método a las ciencias naturales, ¿no? A estudiar las consecuencias que estas reflexiones tendrían en ciencias como la cosmología, la botánica, la zoología o la medicina. Descartes dice sacar esas conclusiones de una obra donde defiende el movimiento de la Tierra y el sistema heliocéntrico, aunque no quiso publicarlas por la condena que ya sufrió Galileo anteriormente, y aquí se está refiriendo pues, a un escrito que se llama Le Monde, el mundo, ¿no? Vale, pues esa sería un poquito la introducción del discurso del método. Y ahora, pues sí, vamos a ver qué nos dice el propio Descartes y cómo podemos comentar este texto de Descartes, ¿vale? Speaker mode. Y como la multiplicidad... Vamos a procurar que esto no suene. Y como la multiplicidad de leyes frecuentemente sirve para los vicios, de tal forma que un Estado está mejor regido cuando no existen más que unas pocas leyes que son minuciosamente observadas, de la misma forma, en lugar del gran número de preceptos del cual está compuesta la lógica, estimé... Vamos a quitar esto porque creo que nos estorba, ¿vale? Vale, vamos a leerlo de nuevo. Dice Descartes: y como la multiplicidad de leyes frecuentemente sirve para los vicios, de tal forma que un Estado está mejor regido cuando no existen más que unas pocas leyes que son minuciosamente observadas, de la misma forma, en lugar del gran número de preceptos del cual está compuesta la lógica, estimé que tendría suficiente con los 4 siguientes, con tal de que tomase la firme y constante resolución de no incumplir ni una sola vez su observancia. El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda. El segundo precepto, exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente. El tercero requería conducir por orden mis reflexiones, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente conocibles, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a los otros. Según el último de estos preceptos, debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada. Bueno, entonces, fijaros que Descartes empieza con una introducción en este texto donde busca la simplicidad del método, que claro, es el ideal para toda ciencia. Cuanto más simple sea la aplicación de algo, pues mucho mejor. Y hace una comparación con el mundo de la política. Dice, lo mismo que un Estado está mejor gestionado, mejor administrado, si tiene pocas leyes que se obedezcan, mejor que tener pocas leyes que se obedezcan a tener muchas que se desobedezcan, que no se cumplan, pues lo mismo pasaría con el método. Es decir, con el método bastaría con unas pocas reglas que puedan cumplirse. Y ello a diferencia de la lógica de su época, que estaba recargado de muchas reglas, ¿no? De hecho, el propio Descartes, en sus reglas, es decir, en sus reglas para la dirección del espíritu, que es otra obra
de él, ¿no? Llegó a presentar hasta 21 reglas, ¿no? Pero ahora piensa que bastaría solamente con 4 reglas de acuerdo con este principio de simplicidad, ¿no? Reglas que son las que deberían, siempre con la condición, como digo, de que se obedecieran, ¿no? Vale, pues la primera regla era la regla de la evidencia, ¿no? Esta regla supone no aceptar ningún conocimiento como válido o como verdadero si no cumple 2 condiciones. Fijaros, si no se muestra como algo claro, si no se muestra con claridad, como algo manifiestamente claro, y luego si no es distinguible de los demás conocimientos. Es la, digamos, la regla de la claridad y la distinción, ¿no? Y para lograrlo habría que evitar 2 posibles errores. El primero sería la precipitación, que sería la impaciencia a la hora de juzgar lo que un conocimiento cuando aún todavía no se ha determinado su claridad y su distinción. Esta impaciencia nos lleva precisamente a cometer errores. Y el segundo error sería la prevención, que sería no atreverme por falta de ánimo a juzgar por mí mismo, por inseguridad, ¿no? Y preferir seguir los juicios de otras personas que considero que están más preparadas. Pero esto también sería, digamos, el error de signo contrario, pero igualmente nos llevaría digamos, a no ser responsable de mi propio criterio, no hacerme responsable de mi criterio racional. Bien, la regla del análisis, fijaros, es algo que se aplica a conocimientos complejos. Si la evidencia, tenemos evidencia de lo simple, la regla del análisis sería dividir los conocimientos complejos, cuya verdad no es evidente, cuya verdad todavía no se nos oculta, en sus elementos más simples, precisamente porque hemos dicho que lo simple es lo más fácil de conocer. Para que de esa manera, al llegar a lo simple, desde lo complejo, pues podamos llegar a captar en evidencia, es decir, con claridad y distinción, pues esos elementos de los que se componen las cosas, ¿no? De manera que si encontramos algo complejo, siempre hay que dividirlo para llegar a conocer con evidencia los elementos simples, las partes simples que componen ese conocimiento más complejo. La regla de la síntesis sería la inversa, ¿no? Aquí la razón debería ascender gradualmente desde los elementos más simples que hemos obtenido hasta el conocimiento de las cosas más complejas, ¿no? Esta regla es la regla de la deducción, lo que nos permite pasar de lo simple más conocido a lo complejo precisamente es la deducción o la demostración. Y aquí lo importante es siempre proceder con un orden, incluso aunque no hubiera un orden en las cosas, suponer que lo haya. De manera que en todas las cosas tenemos que suponer que hay un orden y en ese orden pues ir pasando desde lo simple a lo más complejo. Aquí hemos visto cómo Descartes lo aplica al pasar desde la idea simple del que yo existo a las ideas más complejas de que existe también el mundo y de que existe Dios en primer lugar y de que existe en segundo lugar el mundo. Bueno, y finalmente la última regla sería la regla que hemos llamado de la enumeración. Disculpad. Aunque también se puede hablar de la regla de la revisión. Supondría revisar y contar todos los pasos dados para ver que no nos hemos dejado ninguno, que hemos procedido en el orden adecuado. Y esta regla serviría para revisar tanto el análisis como la síntesis, ¿no? Muy bien. Vale, pues vamos a ver ahora una introducción a la segunda obra que vamos a comentar, que se llamaría Las Meditaciones de prima filosofia in qua de existentia et anima immortalitas demonstrantur. Está escrita en latín, como vemos, y la traducción es Meditaciones sobre la filosofía primera, en la que se demuestra la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.
Bueno, esta obra está escrita en latín, como vemos. Su título abreviado son las Meditaciones metafísicas y se publica en París en 1641, ¿no? Sin embargo, en 1647, es decir, 6 años más tarde, fueron traducidas al francés por otro autor, el duque de Luynes, aunque la revisó y corrigió el propio Descartes. Bueno, se trata de la principal obra filosófica de Descartes, donde este desarrolla pues, los pensamientos básicos de su metafísica que había introducido ya Descartes en la cuarta parte del discurso del método. Las meditaciones están precedidas por una dedicatoria a la Sorbona, que es la Universidad Histórica de París, fundada en 1257 por Robert de Sorbonne, de ahí la palabra Sorbona, y reformada por el cardenal Richelieu, en el que Descartes, en esta dedicatoria, defiende su obra y pide su aprobación, que sin embargo no recibió. Bueno, y al final la obra se añade y acaba con 7 objeciones o críticas de extensión variada de los teólogos y científicos más importantes de su época, junto con las respuestas del propio Descartes. El reproche más grave que se le hace a Descartes fue el del círculo vicioso. Y es el siguiente. Si el criterio de claridad y distinción nos sirvió para garantizar que la prueba de la existencia de Dios, para ver con claridad que Dios existe, de acuerdo con esas pruebas, donde se nos muestra la existencia de Dios con total claridad y distinción, el problema es que una vez que vemos que Dios existe, a su vez Dios garantiza la verdad del criterio, ¿no? De ese criterio de certeza. Con lo cual parece que hay una especie de circularidad, ¿no? El criterio de claridad y distinción sirve para justificar a Dios, Dios sirve para garantizar ese criterio de verdad. Ahí estaría el círculo vicioso. Bueno, en cuanto a las meditaciones, como veis, 3 de ellas las he coloreado en amarillo porque son las que vamos a leer y son las que entrarían en selectividad. Pero es interesante que conozcamos todas ellas, ¿no? La primera meditación, o la meditación primera, tiene que ver con todas aquellas cosas que puedo poner en duda, con los motivos para dudar, la duda de los sentidos, de la confusión entre sueño y vigilia, o la del genio maligno, que ya hemos explicado y que no hace falta detenernos más, ¿no? La segunda meditación trata de la naturaleza del espíritu humano y de cómo a partir de las dudas pues, se llega a la existencia del sujeto que duda, con esa célebre frase, pienso, luego existo. Por tanto, yo soy una cosa que piensa, y aquí por pensamiento vamos a ver cómo Descartes entiende, además de las ideas, pues todos aquellos deseos, imaginaciones, sentimientos, etcétera, ¿no? Y vemos también cómo aquí el espíritu es más evidente o más fácil de conocer que el cuerpo. La meditación tercera se ocupa de la existencia de Dios, concretamente del argumento causal de mi idea de perfección, del primer argumento causal, que como ya hemos explicado, no nos vamos a detener más. La cuarta meditación reflexiona sobre lo verdadero y lo falso. Justamente el ser humano es imperfecto y está sometido a errores porque nuestra voluntad infinita nos induce a juicios sobre cosas que el entendimiento finito no puede conocer con claridad y distinción. Por tanto, es esa contraposición entre una voluntad que lo quiere todo y un entendimiento que no lo puede todo, que es finito, lo que nos lleva a los errores, según Descartes. La meditación quinta vuelve de nuevo a la existencia de Dios con la explicación del argumento ontológico que ya hemos explicado suficientemente. Y finalmente la sexta meditación pues prueba la existencia de las cosas materiales y trata también de la distinción real, no solo pensada, entre el alma y el cuerpo. Es decir, entre la indivisible cosa pensante, que Descartes llama res cogitans, y la divisible cosa o res extensa, que es el cuerpo. Bueno, pues vamos a ver un par de diapositivas más y con esto acabaríamos la clase, que nos va a salir un poquito más larga que otras, pero yo creo que merece la pena pues profundizar
en todos estos textos y en toda la filosofía de Descartes. Bueno, ahí pongo el título de la meditación, un título completo de la meditación segunda, de la naturaleza del espíritu humano, y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Como veis, es una selección, no es la meditación segunda completa. Y dice aquí Descartes: ahora bien, ya sé con certeza que soy, pero aún no sé con claridad qué soy. De suerte que en adelante preciso del mayor cuidado para no confundir imprudentemente otra cosa conmigo, y así no enturbiar ese conocimiento que sostengo ser más cierto y evidente que todos los que he tenido antes. Por ello, examinaré de nuevo lo que yo creía ser antes de incidir en estos pensamientos, y quitaré de mis antiguas opiniones todo lo que pueda combatirse mediante las razones que acabo de alegar, de suerte que no quede más que lo enteramente indudable. Así pues, ¿qué es lo que antes yo creía ser? Un hombre, sin duda. ¿Pero qué es un hombre? ¿Diré acaso que un animal racional? No, por cierto, pues habría luego que averiguar qué es animal y qué es racional, y así una única cuestión nos llevaría insensiblemente a infinidad de otras cuestiones más difíciles y embarazosas. Y no quisiera malgastar en tales sutilezas el poco tiempo y ocio que me resta. Entonces me detendré aquí a considerar más bien los pensamientos que antes nacían espontáneos en mi espíritu, inspirados por mi sola naturaleza, cuando me aplicaba a considerar mi ser. Me fijaba primero en que yo tenía un rostro, manos, brazos y toda esa máquina de huesos y carne, tal y como aparece en un cadáver, a la que designaba con el nombre de cuerpo. Tras eso reparaba en que me nutría y andaba y sentía y pensaba, y refería todas esas acciones al alma, pero no me paraba a pensar en qué era ese alma. Bueno, fijaros, aquí en este texto tenemos que explicar que después de la primera meditación, que se llamaba, recordar, de las cosas que pueden ponerse en duda, es decir, donde plantea los motivos para dudar, pues Descartes se siente un poco perturbado pues, por tener tantas dudas, porque se siente embargado de tanta duda, ¿no? De manera que la segunda meditación pues busca un suelo firme en el que apoyarse, encontrar algo de lo que no le quepa la más mínima duda, y ese algo, esa primera verdad, recordar que era la existencia del sujeto que piensa, se engaña o duda, ¿no? Del yo pensante. Bueno, de modo que una vez que hemos alcanzado la certeza de que yo soy, de que yo existo, se trata de indagar cuál es mi esencia, es decir, qué soy, ¿no? ¿En qué consiste mi esencia? Y de eso precisamente trata este fragmento. Pero claro, teniendo mucha precaución de no identificar conmigo otras cosas diferentes o ajenas a lo que yo soy, para no perder pues esa claridad o evidencia que ya habíamos alcanzado en esa primera verdad, la verdad de que existo, ¿no? De que existo como sujeto pensante. Bueno, pues aquí empieza a someter a examen sus antiguas creencias o opiniones sobre el ser humano, y de esa manera, para que al final solamente le quede pues, una verdad indudable también sobre mi propia esencia. Estas antiguas opiniones, aquí creo que se está refiriendo a los saberes escolásticos adquiridos en la universidad, es decir, todos aquellos saberes que procedían o de Aristóteles o de Tomás de Aquino, ¿no? Que están muy conectados porque ya recordad que Tomás de Aquino lo que hace es cristianizar a Aristóteles, ¿no? Bueno, pues él dice que justamente lo que él, según esas opiniones, antes creía ser, pues era un hombre, pero un poco entendido a la manera de Aristóteles como un animal racional, ¿no? Sin embargo, descarta esta línea de investigación, pues podría enredarle en innumerables cuestiones, una detrás de otra, en tantas sutilezas, ¿no?, que le harían perder o malgastar su tiempo. Por eso, inspirado por su naturaleza, dice, inspirado por mi naturaleza, ¿no?, la naturaleza de su espíritu, pues explica el ser humano mediante la separación entre el cuerpo y el alma. Cuerpo y alma que tienen caracteres muy diferentes que luego vamos a ver. Aquí es muy curioso, y solamente lo anticipo, la idea de que el cuerpo es algo inerte, ¿no? Es como una máquina, dice, de huesos y carne, casi como un cadáver, ¿no? Es algo inerte que no tiene vida porque esa vida solamente podría venir del alma, ¿no?, como luego veremos. Bueno,
Y creo que vamos a dejar ahí la clase porque nos hemos entretenido y hemos desarrollado bastante y no quiero cansaros. Y de manera que seguiremos el próximo día con la segunda meditación, ¿vale? Y lo vamos a dejar ya aquí, ¿vale? Me despido de todos vosotros, espero que haya sido de utilidad, ¿vale? Si os ha gustado, pues darle a like y os dejo con la sintonía de Antoine de Charpentier, ¿no? Y seguimos con estas explicaciones de la filosofía de Descartes hasta el próximo día. Espero que haya sido de utilidad. Vale, muchas gracias. Nos vemos.